Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Qué bueno es poder verles en esta noche de día miércoles. Estamos muy próximos a finalizar este año, pero damos gracias a nuestro Padre porque hasta el día de hoy su cuidado, la manera en que Él sigue nutriéndonos, sigue siendo perfecta para cada uno de nosotros, los que pertenecemos al cuerpo de Jesucristo. Amén. Qué bendición por esta lluvia que ha permitido caer sobre este lugar. Definitivamente es una bendición que el Padre nos permite experimentar y poder seguir recibiendo de lo que Él sigue mostrando para cada uno de nosotros. El Señor, a través del Espíritu Santo y de la revelación, sigue siendo claro hacia cada uno de nosotros. Y cuando digo que sigue siendo claro, es que Él se está mostrando en base a la realidad que Él estableció. Todas las cosas que Él diseñó, planificó, las está revelando y las está mostrando para este tiempo al cual Él determinó que usted y yo estemos, para que a través de usted y de mí, el cumplimiento de lo establecido y de lo señalado por el Padre, ahora se dé a conocer a través de cada uno de nosotros que somos la iglesia de Jesucristo. El Señor nos estuvo hablando desde Reforma Apostólica acerca de el sistema que este tabernáculo antiguo de generación en generación sigue manifestando todavía en la vida de la iglesia. Y aunque quizás ya se dejaron de practicar muchas cosas que en su momento equivocadamente se adoptaron, se tomaron y se practicaron, pero que al ir a revisar ya el actuar y el accionar de cada uno de nosotros como iglesia, entonces todavía vemos que el tabernáculo antiguo, el del viejo pacto, todavía se está expresando en muchas acciones de la vida de la iglesia. Por eso el Señor nos hablaba allá en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 16, llevándonos a entender para que Él había hecho esto y ya lo hizo en cada uno de nosotros. Por eso dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes, pero aclara y dice de un nuevo pacto. Todo lo que ahora Cristo ha estado perfeccionando en cada uno de nosotros ya no tiene relación con lo que fue anteriormente. Entendíamos que ahora todos aquellos que hemos nacido de nuevo somos ministros competentes, ya no de la letra, porque la letra mata, sino ahora dice la Escritura del Espíritu. Entonces, el Señor nos hablaba específicamente el día domingo acerca de que nuestro servicio, porque al ser ministros, también nos convertimos en servidores de Jesucristo, lo que la Escritura dice desde Romanos capítulo 6, versículo 22, cuando dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, y que dice, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, ¿para qué fuimos hechos ministros competentes? Para el servicio, pero no al servicio como se decía el domingo, al servicio solamente de función de templo de congregación, sino ahora al servicio para edificación del cuerpo de Jesucristo. Por eso es que dentro de la congregación no debe de haber ni un hermano que esté ocioso y sin fruto. Por eso es que dentro de la iglesia, porque estoy hablando del cuerpo de Jesucristo, no debe de haber ni un miembro hablando acerca del cuerpo, ni un hijo de Dios, ni un discípulo de Jesucristo de brazos cruzados esperando que quizás una función congregacional lo lleve a hacer algo del cual él crea que eso lo hace funcional. Entonces, es importante entender lo que la Escritura dice allá en Primera de Corintios, capítulo 12,
y versículo 13. Veamos que el Señor nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, y decíamos que ser ministros tiene que ver con ser siervos del Señor. Pero ¿para qué nos hizo ministros? ¿Para qué nos hizo siervos? Para funcionar, pero ahora dentro del cuerpo de Jesucristo. El problema es que la iglesia solo se ve funcionando cuando tiene la acción o la ejecución de un servicio, ya sea multimedia, ya sea alabanza, ya sea que dar la bienvenida, que participar en la administración de las ofrendas. Y creemos que al estar ejerciendo estas acciones que no son malas, pero nos lleva a limitarnos al verdadero servicio que el Señor quiere que cada uno de nosotros encontrémonos haciendo, porque el servicio al cual Él nos ha llamado a usted y a mí dentro del cuerpo de Cristo es enfocado a la edificación que Él ya nos ha estado mostrando. Entonces, dice 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, ¿qué dice? En un cuerpo. Entonces, ¿a dónde nos introdujo el espíritu cuando nos libertó del pecado? Dice que nos introdujo al cuerpo de Jesucristo. Entonces, ¿para qué el Espíritu Santo lo colocó a usted y a mí al nacer de nuevo al cuerpo de Jesucristo? Para que desarrollemos nuestra función, para que desarrollemos nuestro servicio, porque déjeme decirle que dentro del cuerpo hay una función y un servicio que es específico. Pero la iglesia hoy, por causa de no entender el servicio que ha sido llamada a presentar como el cuerpo de Jesucristo, se pierden funciones equivocadas al verdadero servicio que ha sido llamada a presentar dentro del cuerpo de Cristo. Si usted se da cuenta, al ir revisando el cuerpo, nuestro propio cuerpo, podemos entender que cada miembro tiene una función específica. Y ahora usted y yo, por estar y ser bautizados o introducidos dentro del cuerpo de Jesucristo, tenemos una función específica. La función la definió en este caso Cristo en cada uno de nosotros. Por eso la Escritura dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. O sea, ¿por qué es que hay una ayuda en relación a orden, a ubicación? Porque hay una función específica que cada uno de nosotros hemos sido llamados a desarrollar, pero ahora dentro del cuerpo de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿por qué encontramos a la iglesia desubicada en su servicio a Dios? Por eso es que alguien dice: mire, póngame a hacer algo porque necesito servir a Dios. Está buscando un privilegio, está buscando una función, porque se está viendo de la manera antigua. Está viendo desde el punto de vista sacerdote arónico, donde el único que funcionaba era nada más el sacerdote. Pero la Escritura dice que usted y yo fuimos constituidos reyes y sacerdotes para un servicio específico, pero ahora dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando la iglesia está desubicada dentro del cuerpo de Cristo, entonces quiere hacer algo, pero en base a una idea pasada y no en base a la realidad presente a la que ha sido llamada a ejercer y a desarrollar, para que entonces el servicio que preste sea de edificación al cuerpo de Jesucristo. Entonces, el Señor nos está llevando a que veamos y entendamos que este nuevo pacto trata de entender para qué Él nos hizo siervos. En Romanos capítulo 6 y versículo 18, por favor, vayamos a la escritura de Romanos 6:18 y veamos por qué es que Él hizo todas estas cosas. No es siervo solamente el pastor, sino que es siervo todo aquel
que está en el cuerpo de Jesucristo. Antes solamente se le llamaba siervo al sacerdote. Y hoy todavía la iglesia sí está viviendo con una función de tabernáculo antiguo, porque solo es el pastor el que se ve como siervo, solo es el pastor el que se ve que tiene la responsabilidad de ¿qué? De prestar el servicio que Dios quiere, y el resto de la congregación solo se ven como oyentes, solo se ven como personas que escuchan un mensaje y hasta ahí nada más se queda. Pero dice la Escritura, por favor, ahí en Romanos 6:18, y dice, y libertado del pecado, ¿qué sucedió en usted y en mí? Vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces decía que este servicio es específico, este servicio ya está establecido en qué función debe desarrollarse. Si usted se da cuenta, al ver el Antiguo Testamento, el servicio que el sacerdote presentaba de ministrar en presencia del Señor también era específico. La gran diferencia es que antes era hacia afuera, pero ahora es hacia adentro. Entonces, veamos que la función sigue siendo la misma en cuanto a lo que corresponde hacer. El problema es que nos hemos quedado en las cosas pasadas, nos hemos quedado en un sacerdocio arónico, y por lo cual entonces creemos que solo es el pastor o los hermanos de asistencia, discipuladores, que tienen la responsabilidad de servir al reino dentro del cuerpo de Cristo. Y yo solamente me conformo con venir los domingos a escuchar el mensaje, gloria a Dios, ya salí bendecido, y hasta ahí nada más lo dejamos. Pero ¿qué dice la Escritura que hizo Él en usted y en mí? Nos hizo siervos, ¿qué dice? De la justicia. Entonces nos hizo para su servicio. Pero entendamos que ya no es desde la perspectiva atrasada que todavía lo estamos viendo, sino ahora es un servicio específico dentro del desarrollo y crecimiento, pero ahora como cuerpo de Jesucristo. Entonces, decía que este es un servicio hacia el propósito, hacia el plan, hacia lo que Él ha establecido. Y por eso es que en Colosenses 1:28 es una escritura que conocemos mucho, pero veamos que por qué muestra el fin. Porque si la iglesia entiende que su servicio ahora va dirigido hacia la edificación del cuerpo de Cristo, entonces todos nos vamos a encontrar no solamente evangelizando, discipulando, sino que también estableciendo el reino de Dios. Pero ¿por qué hoy solamente se ve a un grupo de hermanos comprometidos en evangelizar, en discipular, y el resto de hermanos solo se han conformado a ser oyentes? Porque no hemos entendido hacia dónde va dirigido este servicio. Entonces yo solo me veo como un oyente, como alguien que viene a escuchar, pero no como alguien que ha entendido que ahora, por haber nacido de nuevo y haber sido constituido siervo de Jesucristo, tengo una responsabilidad personal de la cual debo de cumplir, no solo dentro de una congregación, sino ante todo en el cuerpo de Jesucristo. Y dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús, que dice, a todo hombre. Entonces veamos que nuestro servicio como sacerdotes, ahora dentro del cuerpo de Jesucristo, ya tiene un fin establecido. ¿Y cuál es el fin que Dios le estableció en el servicio que ahora yo debo de presentar? Así dice la Escritura, que dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, veamos y entendamos que esta parte tiene dos funciones. Dejarme perfeccionar para perfeccionar a otros. Yo no puedo perfeccionar, transformar, guiar y llevar a la madurez a alguien si la revelación solamente está en un conocimiento en mi vida.
porque puedo expresarme en base a lo que estoy oyendo, pero mis acciones pueden decir todo lo contrario a la función que se me ha sido entregada ahora por ser siervo de Jesucristo. Entonces, si por haber nacido de nuevo, hemos sido constituidos en servidores o siervos de Jesucristo, todos nos debemos de encontrar cumpliendo con la función que se nos ha sido entregada. Hablemoslo de un punto de vista del cuerpo. El corazón no solamente está en el cuerpo, sino que él se encuentra cumpliendo la función específica por la cual él está dentro del cuerpo. Y así podemos hablar de los pulmones, podemos hablar del hígado, de los riñones. Cada uno no solamente está dentro del cuerpo, sino que está cumpliendo la función y el servicio para lo cual ha sido creado. Entonces, mientras la iglesia no entienda para qué ha sido introducida al cuerpo de Jesucristo, entonces, aunque esté en el cuerpo, no significa que esté cumpliendo con la función por la cual a través de Jesucristo ha sido introducido al cuerpo. Entonces podemos estar en el cuerpo, pero no exactamente quiere decir que estemos cumpliendo con el servicio específico que Dios quiere que cada uno de nosotros realicemos, porque dice que fuimos introducidos al cuerpo de Jesucristo. Entonces, se nos hacía mención acerca de ser siervos útiles, pero creados para expresar utilidad. Cuando yo expreso esa utilidad que tengo en mi naturaleza, cuando cumplo la función por la cual he sido introducido al cuerpo de Jesucristo. Algunos creen que están cumpliendo su función porque están haciendo lo que les gusta dentro de una congregación. No, mire, a mí me gusta cantar, mire, a mí me gusta estar en multimedia, tomar fotografías, y por hacer lo que a mí me gusta, yo creo que estoy siendo un siervo útil. Pero déjeme decirle que no es malo que estemos dentro de una función de congregación, pero entendiendo que esa no es la verdadera o el verdadero servicio por el cual el Señor ha estado trabajando cada una de nuestras vidas. Y el problema es que hacemos de estos privilegios nuestro todo al punto que creemos y decimos, no, mires que yo estoy sirviendo al Señor, estoy en multimedia, estoy en alabanza, que tengo un grupo de comunión a mi cargo, entonces yo estoy sirviendo, estoy haciendo mi función dentro del cuerpo de Cristo. Esa es la idea equivocada que se ha tenido por causa de no entender que si hemos sido hechos siervos de Jesucristo, es para cumplir una función específica de la cual el Señor ya nos las entregó. Amén. Pero ahora la pregunta sería, ¿ya entendí yo cuál es esa función que debo de cumplir dentro del cuerpo de Cristo? ¿Estoy yo ya entendido a cabalidad y en entendimiento qué es lo que me toca hacer dentro del cuerpo de Jesucristo? El apóstol Pablo lleva a la iglesia de Corinto, a la de Éfeso, ahí en Efesios capítulo 4, les tiene que hablar acerca del cuerpo. Igual le habla a la iglesia de Corinto acerca del cuerpo. ¿Por qué? Porque ellos no habían entendido que habían sido constituidos siervos para servir al cuerpo de Jesucristo. Amén. Y por eso es que ahí en Efesios capítulo 4, veamos cómo les tiene que hablar él acerca de esa solicitud, 4:3, en guardar la unidad del Espíritu. Pero la unidad del Espíritu no se guarda por causa de que estoy entre una congregación. La unidad del Espíritu se guarda solamente cuando yo entiendo la función que me compete desarrollar y hacer por ser miembro del cuerpo de Jesucristo. El problema es que hoy la iglesia dice, somos miembros de tal iglesia, pero lo que menos están cumpliendo es la función por la cual fueron plantados y puestos en el cuerpo de Cristo.
Entonces dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Les dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, pero cada uno de nosotros, ¿qué dice? Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pero ya en el versículo 15 en adelante, les empieza a hablar acerca de que la falta de desarrollo que ellos tenían, o carecían más bien dicho, era porque ninguno estaba cumpliendo con su responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo. Por eso dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pero le dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad que dice. Oiga lo que dice, según la actividad propia, es que hay una función específica la cual yo debo de cumplir dentro del cuerpo de Jesucristo. Entonces decía que cada miembro, al ver nuestro cuerpo, tiene una función específica. Y nosotros ahora como iglesia también tenemos una función específica. Por eso el apóstol Pablo les habla y dice, según la actividad propia de cada miembro, ¿qué dice? Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora bien, ¿por qué había una falta de crecimiento en la iglesia de Éfeso? Porque no estaban cumpliendo con su responsabilidad de edificar también al resto de la iglesia. Cada quien estaba viviendo según su voluntad. Hoy la iglesia lo que menos ha entendido y reconocido es la necesidad que tenemos los unos por los otros de edificarnos, de nutrirnos, de llevarnos a la madurez, porque eso no solamente nos va a dar crecimiento, sino que también nos va a dar la capacidad de poder expresarnos en la plenitud que Él quiere, para que no solamente vayamos creciendo, fortaleciendo, sino que vayamos haciendo que el reino se vaya extendiendo más y más, porque estamos cumpliendo nuestra función. Entonces, decía que el ser siervos es para ser útiles dentro del cuerpo de Cristo. Me llama mucho la atención, allá en Mateo capítulo 25, por favor, y veamos que una cosa es ser útil por naturaleza, pero otra cosa es expresar la utilidad que Él quiere que yo manifieste, desarrollando el trabajo que me corresponde hacer ahora como siervo de Jesucristo. Mateo capítulo 25, versículo 14. Y veamos que nos empieza a hablar del reino. Dice, porque el reino de los cielos es semejante, dice, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y vemos que a uno dio 5 talentos, a otro dio, ¿qué dice? Dio 2, a otro dio 1, pero me encanta porque dice a cada uno conforme a su capacidad. Y Él nos ha entregado la capacidad de Cristo para poder desarrollar lo que Él espera de cada uno de nosotros. Entonces, ya en el versículo 19 empieza a hablar acerca de la utilidad que cada uno de ellos debía de manifestar. ¿Por qué les entregó dones? ¿Por qué les confió estos talentos? Porque eran útiles. Porque el Señor te permitió nacer de nuevo, porque te hizo útil. Pero una cosa es que Él me haya hecho útil, pero otra cosa es que yo esté expresando esa utilidad como siervo de Jesucristo. Entonces, dice, después de mucho tiempo, el versículo 19,
vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien y buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces veamos que no solamente entendió que la confianza que le tenía su señor era porque lo vio útil y él se expresó como útil, pero mostró su utilidad. ¿Cómo mostró su utilidad este siervo? Haciendo lo que le correspondía. Entonces nosotros somos útiles por naturaleza, pero una cosa es ser útiles por la naturaleza de Jesucristo, pero otra cosa es expresar la utilidad que Él quiere que yo manifieste a través del servicio por el cual Él me ha constituido siervo de Dios. Entonces, y así vemos sucesivamente cómo llega el que también le habían entregado 2 talentos. Le dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor pues también viene y le honra por causa de que no solamente entendió esa utilidad que él tenía, sino que la expresó. Pero veamos el versículo 24 mejor. Pero llegando el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conozco que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual, ¿qué dice? Tuve miedo y fui, escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes, que dice, lo que es tuyo. Entonces veamos que el servicio que su Señor los mandó a que ellos desarrollaran era específico. ¿Cómo se le llama a alguien que no es útil? Inútil. Se oye fuerte, pero es la realidad, porque ahí la Escritura lo declara. Entonces, Él nos hizo, dice, ministros competentes, ministros útiles. Pero la utilidad es la que cada uno de nosotros hemos sido llamados a expresar, pero cuando entendemos esa función específica que Él quiere que cada uno de nosotros desarrollemos dentro del cuerpo de Jesucristo, porque ahí es donde fuimos colocados. Entonces, dice el versículo 26, su señor le dijo: siervo, ¿qué le dice? Malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí? Por tanto debía de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, dice, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Qué dice el versículo 28? Quitarle, sí puede ser quitado entonces. Sí, pero no lo hemos visto así. No, mire, es irrevocable. No, veamos que sí puede quitar, porque la Escritura dice que será entregado el reino a gente que sí produzca los frutos de él. Entonces el Señor no nos quiere inutilizando la tierra. El Señor no nos quiere solamente dando sombra. Todos que gozosos, frondosos. Mire, aquí calidad, usted, buenas convivencias, buenas amistades, pero sin entender el trabajo que Él quiere que presentemos como siervos dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, dice: quítale pues el talento y dalo ¿a quién? Al que expresó que no solamente era útil, sino que mostró su utilidad. O sea, cumplió la función específica por la cual se le había entregado el talento. Entendió para qué se le había confiado el talento. ¿Será que hoy ya entendimos para qué el Señor me entregó ese don del Espíritu?
Hay algunos que quizás sí se les va a entregar los dones de Cristo, apóstol, profeta, maestro, pero ya entendimos para qué son. Entonces, ¿qué dice? Quitarle y dalo, pero ¿a quién dice? Al que tiene 10 talentos, porque al que tiene, ¿qué dice? Le será dado y tendrá más. ¿Pero por qué? Porque sí está entendiendo la razón y el propósito por el cual Dios lo ha hecho siervo de Jesucristo. Produjo, alcanzó, obtuvo el resultado que su Señor esperaba de él. ¿Será que ahora nosotros dentro del cuerpo de Jesucristo estamos no solamente entendidos de nuestra función, sino que estamos alcanzando el objetivo como parte de estar dentro del cuerpo de Jesucristo? Amén. Entonces, y veamos, dice, y al siervo, ¿qué dice? Inútil, ¿por qué? Porque no fue útil. El apóstol Abraham hacía una referencia en Reforma acerca de cómo se dijo esta expresión, que el que sirve, sirve, y el que no sirve, pues no sirve, decía, ¿verdad? Entonces, no estamos hablando, como decía, de funciones de congregación. No, yo estoy sirviendo, dice, yo no soy inútil, yo estoy sirviendo, mire, paso el agua, estoy dando la bienvenida, ¿qué? En la puerta, pero es que no está hablando de eso. Claro, no está mal hacerlo, es bueno estar uno involucrado, participar, tener esa actitud de servicio al resto del cuerpo, es bueno, pero entender que nuestro llamado es específico. Por eso dice la Escritura en Efesios capítulo 4 y versículo 12. Efesios capítulo 4, yo sé que usted lo sabe, pero vayamos siempre a las Escrituras, por favor. Y dice, Efesios capítulo 4, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos, yo voy a cambiar esta palabra, a fin de perfeccionar a los siervos, ¿para qué dice? Para la obra del ministerio, ¿qué más sigue diciendo? Para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Entonces veamos que hay una función específica que ya ha sido establecida de parte de Dios desde el momento que fuimos libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Entonces, ¿para qué usted y yo debemos de ser perfeccionados como santos según la Escritura? ¿Qué dice? ¿Para qué dice? Para la obra del ministerio. Entonces, ¿por qué es que yo debo de dejarme perfeccionar? Para expresar esa utilidad que tiene que ver no solamente con la función a nivel cuerpo, sino también con el desarrollo del cuerpo de Cristo, que esto se da a través de la extensión que viene como resultado de la buena noticia. Entonces, como siervos de Jesucristo, tenemos una función específica. Y al realizar nuestra función específica dentro del cuerpo de Jesucristo, entonces estamos mostrándonos como siervos útiles. Amén. ¿Qué esperaba el Señor de los talentos de cada uno de ellos? Que cumplieran con su función por la cual se les había confiado ese talento que Él les había entregado. Por eso es importante, amada Iglesia de las Flores, que entendamos hacia dónde ahora nos está llevando el Padre en nuestro servicio, que es dentro del cuerpo de Jesucristo. Por eso es que nadie dentro de la congregación se debe de encontrar sin hacer nada. ¿Y qué usted por qué no hace nada? Pues mire, porque a mí no me dan la oportunidad de cantar. Mire, a mí no me dan la oportunidad de servir. Le he pedido al hermano que me incluya, pero viera que me ignora, no me pone atención. Entonces creemos que por eso no estamos siendo útiles, cuando nuestra utilidad es mayor y debemos de entenderla porque es para edificación del cuerpo de Jesucristo. Entonces, tanto esposo, esposa, hijos, todos los que hemos nacido de nuevo, tenemos una función ya definida y especificada de parte del Señor. Por lo tanto,
Es ahí donde el Señor nos quiere funcionando y sirviendo a cada uno de nosotros que somos nacidos de nuevo. Amén. Entonces, que no nos pase como aquel, ¿verdad? Que llegó a la primera hora y llamó a unos que estaban sin hacer nada. Pero así sucesivamente llamó a otros. ¿Y por qué fue que los llamó? Porque no estaban haciendo nada. ¿Y cuántos hoy dentro de la congregación se encuentran sin hacer nada? No estoy diciendo de que no estén, porque mire, como yo ya le dije, yo ya me dispuse para la alabanza, pero no me toman en cuenta. No estoy hablando de esa función. No estoy hablando de ese servicio. Toda la iglesia debe de estar cumplida, involucrada en la función por la cual ha sido llamada a desarrollar dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, dice el apóstol Pedro, ahí en la escritura de Pedro, ahorita le digo si es primera o segunda, que se me fue esta parte, pero cuando el apóstol Pablo habla acerca, es segunda de Pedro capítulo 1, habla acerca de muchas expresiones que tienen que ver con el fruto del Espíritu, pero dice por las cuales, segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales Dios nos ha dado, ¿qué dice? Preciosas y grandísimas promesas. Lo voy a decir de esta manera. ¿Por qué el apóstol Pedro habla de preciosas y grandísimas promesas? Porque ahora es para todos. Usted se recuerda que antes el único que podía servir a Dios directamente era el sacerdote nada más. El resto del pueblo no lo podía hacer. Aunque tuviera la actitud, el deseo de acercarse a Dios, no les era permitido por causa de ¿qué? De que Dios así lo había establecido. Pero ahora todos tenemos la libertad y el acceso directo para estar y vivir en la presencia del Señor. Ahora ya no es solo el pastor, ya no es solo el apóstol, ya no es solo el evangelista, el discipulador, el asistente pastoral. No, ahora todos los que hemos nacido de nuevo podemos y debemos de estar en la presencia del Señor, porque ahora es para todo el cuerpo. Amén. Pero hoy en día, la iglesia todavía cree, viéndolo de un punto de vista sacerdotal arónico, que solo es el pastor que puede estar en la presencia de Dios. Por eso hay gente que le dice a uno, mire, le encargo sus oraciones por esto, por aquello, porque usted que está más cerca de Dios, le dicen a uno. ¿Y usted dónde está, pues? Que todavía tienen una mentalidad que es al pastor como que más rápido lo escucha el Señor, ¿verdad? Que a mí. Entonces mejor le digo, ayúdeme a orar porque usted está más cerca de Dios. Cuando hoy el acceso a su presencia es para cada uno de nosotros. Todo el que nace de nuevo ahorita, conforme a las Escrituras, inmediatamente tiene el acceso para estar y vivir en la presencia del Señor. Y por eso el apóstol Pedro les habla de estas maravillosas o cosas preciosas y grandísimas que se han recibido de parte del Señor. ¿Por qué? Porque es una edificación y es un servicio que ahora no solamente un sacerdote, un pastor puede presentar, sino toda la iglesia. Entonces, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Y ahí les habla acerca de la diligencia que ellos deben de poner, y les habla acerca de las añadiduras que ellos deben de desarrollar ahora, cada uno como hijo de Dios, y les dice ¿qué dice? A vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Pero dice a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿qué dice iglesia? No dejará estar ociosos
y sin fruto. Pero ¿por qué hay muchos que están sin fruto? Porque no hemos entendido que al entender nuestro sacerdocio, ahora según el orden de Melquisedec, todos debemos de cumplir con esa función específica que se nos ha dado de parte del Señor. Nadie se debe de encontrar diciendo, pónganme a hacer algo, como a mí no me han dicho, por eso es que mire, yo no hago nada, no me meto en nada, porque está esperando una función congregacional más que su servicio ahora como servidor de Jesucristo dentro del cuerpo de Jesucristo. Amén. Me encanta mucho la iglesia de los Hechos y quiero que la veamos así, de una manera muy entendida, y veamos cómo la iglesia de los Hechos entendía su servicio y que todos debían de desarrollar ese servicio como siervos. Por eso es que no se encontraban desocupados. Por eso es que no eran solamente los, lo voy a decir así, los discipuladores que estaban ocupados o los de asistencia o el pastor. No, era toda la iglesia la que estaba sirviendo al Señor porque entendían que su servicio era específico. Amén. Entonces, veamos por favor, desde Hechos capítulo 2 nos empieza a hablar de los primeros que se añadieron, que fueron como 3,000 personas. Pero ya en el 42 hablan acerca de la perseverancia que ellos tenían en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, los unos con los otros. Era una vida de cuerpo edificante en toda su manera de vivir. Entendían que sí habían apóstoles, profetas, pero no eran solo ellos los siervos de Jesucristo. Cada uno de los que nacían de nuevo entendían que habían sido constituidos siervos para edificación del cuerpo y el establecimiento del reino de Dios. Hoy normalmente encontramos solamente evangelizando al pastor, a los asistentes, a los discipuladores y el resto de los hermanos. Bien, gracias, ¿verdad? Pero quizás evangelizamos por la posición que tenemos, pero no hemos entendido que es por la función que Él nos ha entregado que debemos de cumplir con nuestra responsabilidad. Porque si se me quita la función o el cargo que me ha sido entregado, entonces dejo de hacer nada. Lo dejo de hacer todo. Hay gente que muchas veces, lo voy a decir así, se le pide que deje de tocar el teclado. Después vemos que se aleja, que ya no se involucra en nada, que se apartó, que se enfrió, que ya de vez en cuando aparece. ¿Pero por qué? Porque él estaba viendo su servicio a una función, pero no al cuerpo. Pero cuando yo entiendo que mi servicio es hacia el cuerpo, hacia el establecimiento del reino de Dios, entonces no voy a depender de una función, de una posición. La tenga o no la tenga, mi identidad, mi actuar, mi expresión no va a estar fundamentado en acciones de qué, de templo, de funciones, sino que va a estar fundamentado en la edificación del cuerpo de Cristo. Pero yo vengo y le digo a alguien, no, mire, entrégueme por favor este privilegio, y de aquí en adelante va a estar un momento donde no va a participar. Empiezan a menguar. Cuando usted mira, poco a poquito van menguando, hasta que después ya no lo miramos, ¿verdad? Porque él tenía su mirada y su entendimiento puesto en una función de congregación, pero no del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, sigamos viendo ahí, por favor, la iglesia de los Hechos. Pero dice la Escritura en el 2:47, vamos a ir viendo varios capítulos y versículos. Veamos cómo esta iglesia sí estaba cumpliendo con su servicio al cual había sido llamada. Dice, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que debían, que dice,
de ser salvos. Cuando encontramos una iglesia sirviendo en el propósito de Dios, entonces vamos a ver un crecimiento no anual, no mensual, no trimestral, sino así como lo dice la Escritura. Cada cuanto se entregaba gente a Jesucristo en esta iglesia todos los días. ¿Por qué? Porque había una iglesia que sí estaba sirviendo al Señor. Había una iglesia que sí estaba cumpliendo su función como parte del cuerpo de Jesucristo. No porque barrían, no porque trapeaban, no porque tocaban el teclado o veían el sonido, daban la bienvenida en el templo, sino porque estaban cumpliendo con la función por la cual el Señor los había hecho siervos. Amén. Por eso es que nuestro servicio no se limita a una congregación, no se limita a un instrumento, no se limita a un grupo de comunión familiar. Nuestro servicio es sin paredes, es en todo tiempo. ¿Por qué? Porque es un servicio específico y con un propósito definido. Entonces, veamos y avancemos ahí, por favor. Y sigue diciendo, por ejemplo, ahorita le doy más. Veamos cómo siguió creciendo la iglesia de los Hechos. Y dice ahí en el Hechos capítulo 4, hablando acerca de que los apóstoles habían sido intimidados, amenazados, según los religiosos, por el alboroto y el trastorno que habían provocado en aquella ciudad. Pero veamos la determinación que tenían los apóstoles, porque entendían para qué habían sido constituidos siervos de la justicia. Es que cuando alguien entiende lo que significa ser siervo de la justicia, nada lo detiene, aunque le quiten un privilegio, aunque le quiten una función. A ellos no les estaban quitando un privilegio, a ellos no les estaban quitando una función, a ellos los estaban amenazando de muerte, que si seguían predicando, los iban a terminar matando. Pero es que el siervo entiende que su función es específica y lo único que espera su Señor es que cumpla su servicio por el cual ha sido constituido siervo de Jesucristo. Hoy le quitamos el privilegio a alguien, como decía, ya no lo volvemos a ver. No, es que mire, me bajaron, me dijeron que ya no fuera discipulador, que ya no fuera asistente. ¿Cómo quiere que siga yendo a ese lugar? Porque no hemos entendido hacia dónde va nuestro servicio. Amén. Se enojan, se van. No entienden la corrección, no entienden la ubicación. Pero me encanta porque dice en Hechos 4:28, dice, para hacer, veamos desde el 27 para entender, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad con tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y consejo habían determinado que dice, que sucediera. Ahora dice, veamos esta determinación y el carácter que muestra un siervo de la justicia. Y ahora mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo que dice, hablen tu palabra. Nada detiene a alguien que entiende para qué fue hecho siervo de Jesucristo, porque no se está viendo desde una posición congregacional o de templo, sino que se está viendo desde una función o posición para edificación y extensión del reino de Jesucristo. Entonces, y así vemos cómo la Escritura nos muestra. En el 5:14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Porque hubo un crecimiento de extensión en la vida de la iglesia.
porque cada uno estaba cumpliendo con su función específica. No era solo un grupo el que evangelizaba, era toda la iglesia que evangelizaba. No era un grupo nada más el que iba a manifestar el poder de Dios, era toda la iglesia que se encontraba manifestando el poder de Dios. Por eso es que la iglesia se estaba extendiendo, estaba creciendo. Por eso el apóstol Pablo les dice de quien todo el cuerpo, es que no es solo una parte la que debe de crecer en el cuerpo, sino que es todo el cuerpo que debe de desarrollarse y crecer porque está cumpliendo su función. Amén. Todos evangelizando, nos multiplicaríamos más rápido, ¿sí o no? Pero como a veces solo hay dos, a veces solo hay uno y el resto. Entonces veamos que el crecimiento que la iglesia tuvo y alcanzó fue porque todos entendían para qué habían sido constituidos siervos de Jesucristo. Amén. No había nadie que estuviera paralizado. Y el Señor añadía, dice, cada día. Lo voy a decir así, el tecladista no solamente era tecladista, también evangelizaba, también hacía discípulos. El que cantaba no solo cantaba, no, también que evangelizaba, hacía discípulos. El que daba la bienvenida, que en la puerta no solo se ocupaba en dar la bienvenida, no, también evangelizaba y hacía discípulos. Todos no se perdían en su función congregacional sin antes también ejercer su función dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Pero hoy me pongo en multimedia, dejo de evangelizar. Me pongo en alabanza, dejo de evangelizar. No es que ya estoy sirviendo al Señor, ¿va? Me pongo en qué más, de dar la bienvenida, dejo de evangelizar, dejo de qué, de manifestar el poder de Dios, de dar a conocer las buenas nuevas de Jesucristo. Me pierdo en puras funciones congregacionales. Entonces nos conformamos a un encierro, nos conformamos a una vida de templo más que a una vida de cuerpo. Amén. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere dejar entonces? Que entendamos que cuando todos tomamos nuestra posición de siervos, todos nos vamos a encontrar haciendo el trabajo por el cual Él nos ha constituido sus siervos. Amén. Jesús no se perdió en el servicio que el Padre quería que Él alcanzara y que Él desarrollara. Por eso es que en Juan, capítulo 17, versículo 4, no apunté la traducción, pero creo que la TLA se me fue. Pero en Juan capítulo 17, versículo 4, Jesús no se perdió en su función. Muchas veces el Señor nos levanta como discipuladores, pero dejamos de evangelizar. Dejamos de manifestar el poder de Dios. O sea, no es malo, pues. Pero a veces, por no tener claridad de nuestro servicio como siervos, dejamos todas las cosas a un lado y solo nos quedamos con la mínima parte de nuestro servicio al Señor. Por eso decíamos que el domingo, hablando acerca de Felipe, que Felipe empezó en Jerusalén sirviendo las mesas, pero no se quedó toda la vida sirviendo las mesas. No se perdió en una responsabilidad congregacional. El problema es que hoy empecé en la alabanza, me perdí en la alabanza y después de qué, de 40 años sigo en la alabanza. Felipe trascendió, Felipe avanzó. Entonces, como decía el domingo, ¿verdad? El ejemplo que daba aquellas hermanas que cuando se convirtió fueron las que le dieron la bienvenida al templo. Salió él como pastor, regresó porque lo invitaron a ministrar la congregación y las encontró en el mismo lugar. ¿Y cuántos nos perdemos
Porque al que mire, hoy ya soy discipulador, solo me ocupo en discipular, en enseñar, pero ¿y el resto de cosas que también tengo que cumplir? Se quedaron a un lado, se quedaron olvidadas. Ahora discipulo, pero ya no evangelizo. Discipulo, pero no adoro. Discipulo, pero no manifiesto el poder de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere hoy que corrijamos. Es que estoy en el sonido, ¿verdad? Pero ya hablarle del Señor a nadie, esto ya no, mire, solo a mí solo hábleme del sonido, hable solo del teclado, hábleme solo de dar la bienvenida a la gente, que eso es lo mío. Pero ¿y mi función como servidor, como siervo dentro del cuerpo de Jesucristo? Entonces, Jesús no se perdió en nada de lo que el Padre quería que Él cumpliera dentro del plan. Dice Juan capítulo 17, versículo 4. Lo voy a leer primero en la versión Reina Valera 1960 y después en la TLA, que es la que creo que era y no la apunté. Dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. No hizo lo que el Padre no quería, hizo lo que el Padre le pedía. Amén. Lo voy a decir de esta manera, porque no se perdió solo discipulando a los apóstoles y dejó a un lado todas las demás cosas. No he predicado hace un mes porque solo estoy discipulando, ¿verdad ustedes? No dijo, tengo que ir a predicar, ¿verdad? No, él sabía que una cosa no podía sustituir a la otra. Amén. Si no, entonces dejaba de ser siervo. Y dice la TLA, a todo el mundo le he mostrado lo grande y poderoso que eres tú. Pero ahora dice, porque cumplí con todo lo que tú me ordenaste. No se perdió. Discipuló, pero también evangelizó, también adoró, también multiplicó, también manifestó el poder de Dios. Cumplió con todo el paquete que él entendía que debía de desarrollar, porque para eso él había sido hecho un siervo del Padre. Amén. Entonces, el servir demanda preparación, demanda equipamiento y demanda ser modelo. Solo una persona que entiende para qué ha sido constituido siervo o servidor de Jesucristo no se pierde en las demás responsabilidades que tiene que cumplir. Yo soy pastor, discípulo, adiestro, pero eso no me quita mi responsabilidad de evangelizar, de manifestar el poder de Dios y de cumplir con cada aspecto que el Señor me ha entregado en esa función que es específica para cada uno de nosotros. Dice la iglesia con el entendimiento claro, no solo de tener su naturaleza, sino de ser siervos. Debe de visualizar su llamado y su servicio por el cual el Padre la ha estado preparando. Una iglesia que no entiende su servicio a Dios es una iglesia que no está dando al cumplimiento del plan y del propósito que a través de Jesucristo se le ha sido entregada. Y termino acá en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Veamos que el resultado de este suceso, lo voy a decir así, viene como expresión o manifestación de una iglesia que se preparó en su servicio, cumpliendo todo lo que Dios le había señalado. Amén. Estamos actuando como siervos de Jesucristo. Estamos sirviendo nosotros dentro del cuerpo de Jesucristo. Ya aclaré lo que es y lo que no es. Amén.
Si no hay multiplicación, ya no estamos actuando como siervos. Por eso es que a veces nos conformamos a los mismos. A mí me encanta la iglesia de Hechos. Los apóstoles les transmitieron con exactitud el entendimiento de siervos. Por eso no había nadie que no estuviera cumpliendo su función. Amén. No necesitaban decir, pero intégrenme a la alabanza, pues. No. ¿Y cuántos hoy están inconformes porque quizás dicen ellos que no se les ha tomado en cuenta? No dicen, mire, es que aquí y allá y empezamos a juzgar. Gloria a Dios, pues, porque participamos, porque cumplimos con una función a la congregación. Pero el verdadero servicio como siervo de Jesucristo es hacia la edificación y el establecimiento del reino de Dios. Amén. Esa es la preparación que el Señor quiere que cada siervo entienda, viva y exprese en el reino de Dios. Amén. Entonces, como le dijo Ananías a Saulo, ¿por qué te detienes? Lo integró a la iglesia de Damasco, pero no para darle un privilegio, pues. A ver, Saulo le dijo, ¿verdad? ¿Qué sabes hacer? Ah, pues yo sé cantar, dijo Saulo. Pues entonces venite a cantar, pues, para que seas siervo. No. Lo integró a una vida de utilidad, de perfeccionamiento y de extensión. Por eso vemos a un Saulo de Tarso imparable, no por nombramiento, no por posición, sino por entendimiento de lo que significa ser un siervo de la justicia. Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos y demos gloria porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Y qué ha sucedido? Y su esposa, dice, ¿quién es la esposa del Cordero? Todo aquel que se expresa y vive como siervo de Jesucristo. Todo aquel que está cumpliendo con su responsabilidad. Amén. No está dependiendo de una función de templo para decir, no, mire, yo por eso no hago nada. No, él entiende su llamado como siervo. Entiende la razón de por qué ha sido constituido siervo de Jesucristo. Por lo tanto, anda cumpliendo con su responsabilidad. No necesitamos que nos digan, hermanos, hay que hacer esto. Si yo entiendo, ¿para qué fui hecho siervo de Jesucristo? Entonces no voy a estar esperando que un privilegio me lleve a estar activado dentro de una congregación. Amén. A mí me decía un hermano cuando recién vine, ¿sabe por qué yo me fui del Calvario? Me dijo. ¿Por qué? Le dije. Gusto de conocerlo, usted es el pastor, sí, ajá, exacto, lo que sé. ¿Sabe por qué yo me fui del Calvario? Pues no, le dijo, ¿por qué? Porque ahí no daban el púlpito para predicar, me dijo. Al estilo arónico. ¿Dónde era el servicio nada más? ¿Y dónde es el servicio que ahora el cuerpo de Cristo debe de prestar? Es que ahí no prestan el púlpito, dice. Porque solo se ve como siervo cuando ¿qué? Cuando está delante de los hermanos, discipulando, adiestrando, cualquier cosa. Amén. Pero el siervo no es aquel que está esperando un podio, un púlpito, un micrófono, sino que el siervo entiende que ha sido perfeccionado para hacer la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo, extender y establecer su reino en toda la tierra. Amén. Gloria a Dios, porque nos está ubicando en la verdadera posición de ser siervos. Entonces no debe de haber nadie.
Cuando yo sea discipulador, entonces sí, mire usted. Cuando yo sea aquí, entonces sí lo voy. No has entendido todavía. El apóstol Pablo no necesitó ser integrado a la iglesia de Jerusalén y nombrado apóstol para empezar a predicar y a ser discípulos. El apóstol Pablo entendía que había sido constituido siervo de Jesucristo, por lo tanto, se puso a disposición y al servicio de Jesucristo y empezó inmediatamente, ¿qué dice la Escritura? Empezó a predicar. Amén. Aleluya. Y como dice 2 Timoteo 3:17, ahí sí termino. 2 Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, que dice, para toda buena obra. Por eso es que somos ministros competentes. Por eso es que somos siervos de Dios. Amén. Gloria a Dios si cantas, gloria a Dios si estás en multimedia, gloria a Dios si también edificas al resto del cuerpo de Cristo, pero tu servicio no debe de depender de estas acciones, sino del verdadero llamado por el cual Él nos ha estado perfeccionando como parte de su plan a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, ¿por qué el Señor va a añadir cada día a la iglesia de los que han de ser salvos? Porque hay una iglesia que ha entendido su servicio y se está expresando en utilidad cada día, predicando, discipulando y extendiendo el reino de Dios para que sea establecido en toda la tierra. Póngase sobre sus pies, por favor. Y qué importante es que entendamos a qué hemos sido llamados. A mí me encantaba mucho algo que decía el apóstol Abraham acerca de por qué Felipe fue útil. El apóstol Abraham decía que Felipe primero dio la talla en Jerusalén y por eso es que el Señor lo utilizó y lo llevó a cosas mayores. ¿En dónde tenemos que empezar a dar la talla entonces? Aquí donde el Señor nos ha plantado. Mostrar esa competencia ahí con los familiares, con los vecinos, con los amigos. Amén. Y entonces por dar la talla ahí donde Él nos ha colocado, entonces Él nos estará enviando a cosas mayores, pues. Pero empecemos. Haya púlpito, no haya púlpito. Yo debo de cumplir con mi servicio al Señor. Me den o no me den un micrófono, yo debo de cumplir con mi servicio al Señor. Amén. No, mire, yo por eso es que no lo hago. Entendamos las cosas como el Señor nos las muestra. Y sirvamos al cuerpo de Cristo dentro de esta congregación. Pero también cumplamos con nuestro servicio por el cual el Padre nos ha hecho siervos de la justicia, como dice Romanos 6:18. Padre, te exaltamos y te damos gracias en el nombre de Jesús por la manera en que sigues hablando y alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Señor, gracias porque hoy estás quitando todo limitante. Estás botando toda estructura que de una u otra manera sí nos había detenido. Pero hoy nos estás libertando para que seamos siervos libres, que se extienden, que entienden que su función no se limita a templo, a lugar, sino que su función, Padre, es en todo lugar. Es donde tú nos permites movernos. Ahí donde tú nos permites desarrollarnos, ahí debemos demostrarnos como siervos. Por lo tanto, hoy en el nombre de Jesús, nos está llevando a una vida de cuerpo en plenitud, Señor. Cada uno de nosotros desarrollando nuestra función y nuestro servicio, que es específico dentro del cuerpo de Cristo, Señor. No debe de haber nadie
que no esté evangelizando, discipulando. Todos hemos sido llamados dentro de Cristo a evangelizar, a discipular, a manifestar el poder de Dios, a establecer tu reino, porque todos hemos sido constituidos siervos tuyos, Padre. Por lo tanto, Señor, te damos gracias, porque nos está llevando a expresarnos como la iglesia de Jesucristo. Una iglesia con identidad, una iglesia con entendimiento, que conoce, sabe a plenitud su trabajo por el cual te sirve a ti en todas las cosas, Señor. Gracias, Padre, por aquellos hermanos que tienen una actitud de servicio congregacional. Pero hoy también, Señor, nos estás ubicando y nos estás mostrando que sí, así como Felipe fue llamado a servir las mesas, pero eso no fue un limitante para que él no avanzara. No, él sirvió las mesas con excelencia en el tiempo, en el momento que estaba señalado, pero avanzó, creció, se desarrolló, expresó su servicio como siervo, cumpliendo su llamado por el cual lo habías constituido un hijo tuyo, Padre. Señor, gracias por tu palabra, porque sigues hablando a nuestro corazón, a nuestra vida. No podemos decir ya lo sabemos si la expresión no se está manifestando. Es bueno saber, conocer, entender, pero también es importante que llevemos a la acción y a la ejecución toda palabra que nos está dando, Señor. Que no podemos decir que estamos en el diseño solo porque estamos oyendo, solo porque estamos hablando, solo porque tenemos el lenguaje, sino porque también tenemos la aplicación, tenemos la ejecución y tenemos la expresión de lo que significa ser un siervo de Jesucristo, Señor. Gracias en esta hora, bendecimos tu nombre, te alabamos y te glorificamos en Cristo Jesús. Amén y amén.